¿verdad? Creo que vamos entonces a iniciar para no hacer esperar a nuestros invitados del día de hoy. Nuestro último curso de estos 6 diplomados, creo yo, y déjenme decirles, yo creo que han sido de los mejores de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, no solo por los temas, sino por quienes han dado los cursos. Y pues para darles la introducción de hoy y la despedida del diplomado, tenemos a la magíster Elsie Sierra. Ella es pues una destacada periodista, comunicadora y académica guatemalteca, con una amplia trayectoria en medios de comunicación, docencia universitaria y liderazgo institucional. Ha presidido la Cámara Guatemalteca de Periodismo, ha dirigido importantes espacios informativos y ha formado a generaciones de profesionales durante más de 2 décadas. Y actualmente es la decana de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Regional de Guatemala. Adelante, Elsie. Gracias, mi estimado Rodrigo. Es un gusto. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos colegas de la capital y del interior del país. Estamos llegando al cierre de esta jornada de diplomado de la Cámara Guatemalteca de Periodismo y en este momento, o más bien este día, dedicado al análisis del Ministerio Público y su papel en la comisión de postulación. Y es importante realmente reconocer el valor de estos espacios de formación que tenemos para el ejercicio responsable, sobre todo, del periodismo. El Ministerio Público, pues, es una institución clave en el sistema de justicia. Incide definitivamente de manera directa en la vida democrática de nuestro país. Y sobre todo su actuar en procesos como las comisiones de postulación requiere de una cobertura periodística rigurosa, informada, crítica. Y es precisamente ahí donde el rol del periodista se vuelve tan determinante y tan importante para nuestra sociedad. Hoy, entonces, más que nunca, mis queridos compañeros, el periodismo tiene la responsabilidad de interpretar con profundidad estos procesos institucionales. Pero al decir con profundidad quiere decir con conocimiento y no con incidencia de ideologías, de ciertas corrientes que podrían estar incluso nublando nuestro ejercicio profesional. Nuestra obligación al final es traducirlo para que la ciudadanía entiendan estos procesos y así contribuir a la transparencia de los mismos. No se trata solo de informar, mis queridos compañeros y colegas, sino de contextualizar, de que verifiquemos, que generemos confianza en el medio, en complejo y en sobre todo en esos tiempos tan complicados que estamos viviendo en nuestra Guatemala. Agradecemos de manera especial la valiosa participación de nuestro querido amigo, abogado, notario, magíster, especialista en temas constitucionales de derechos humanos y de transparencias, que ya en un momento nuestro querido Rodrigo lo presentará como debe de ser, al doctor Pablo Gerardo Hurtado García, quien él tiene una amplia trayectoria profesional y ha enriquecido este espacio académico, pero también nos va a brindar los elementos fundamentales para comprender la relevancia del Ministerio Público en todos estos procesos. Por esta razón, la capacitación continua no es opcional, mis queridos amigos. Es una herramienta esencial para poder fortalecer nuestros criterios, la ética y la calidad del trabajo periodístico que estamos desarrollando para poder fortalecer la democracia en nuestro país. Desde la Cámara de Periodistas reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando estos espacios para fortalecer las capacidades profesionales y fomentar un periodismo todavía más sólido, consciente de ese impacto social. A cada uno de ustedes les corresponde una gran responsabilidad: ejercer el periodismo con independencia, con ese rigor que se requiere
y con un profundo sentido de compromiso con la verdad y con el país que tanto lo necesita. La ciudadanía necesita periodistas preparados, críticos, pero éticamente firmes y responsables en lo que comunican. Que este diplomado no cierre un cierre, no marque más bien un cierre, sino que el inicio de una etapa de mayor compromiso con la formación continua y con la excelencia profesional. Muchas gracias por seguir confiando en la Cámara Guatemalteca de Periodismo. Agradezco a Rodrigo Frese, que siempre ha estado con nosotros, uno de nuestros miembros más activos en el área de profesionalización y capacitación, a todos ustedes por estar presentes y continúen con nuestros diplomados, con nuestros talleres y con nuestra capacitación constante. Y por supuesto a nuestro querido invitado de hoy, el magíster Pablo Gerardo Hurtado García, un gran amigo a quien se le admira mucho y que siempre nos ha apoyado en las diferentes áreas en las que nos hemos desenvuelto. Así que bienvenidos sean todos y aprovechar esta tarde y por supuesto que nos seguiremos viendo. Gracias, Elsie. Creo que muy motivadoras palabras, pues de uno de los miembros con bastante recorrido en el mundo, no solo de medios de comunicación, sino académico de la Cámara Guatemalteca de Periodismo. Y pues entonces déjeme presentarle a nuestro facilitador del día de hoy. Él es Pablo Gerardo Hurtado García. Él nos va a hablar sobre el Ministerio Público, su rol y la importancia de la comisión de postulación. Él es abogado y notario, especialista en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Transparencia. Ha sido asesor en la CC, la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Finanzas Públicas. Él posee una maestría en Derechos Humanos por la URL y estudios de posgrado en Derecho Constitucional por la Universidad del País Vasco. Ha representado a Guatemala ante el MESICIC y ha liderado procesos clave como la implementación de la Ley del Acceso a la Información Pública, académico y consultor en temas de administración pública, finanzas públicas y gobernanza. Para nosotros es más que un placer, pues terminar nuestro sexto diplomado con pues alguien con impresionante currículum. Adelante, licenciado. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, a todas. Especial saludo y agradecimiento a Elsie, Rodrigo, a la Cámara del CACIF por la invitación y desde ya felicitarles. De verdad que felicitarles porque vivimos en una sociedad, en un país donde todos los días estamos quejándonos qué cosas no nos gustan, que no sé qué, que se debería hacer así, que si hacen bien, que si hacen mal, todo. Pero pocas veces eso lo traducimos en qué podemos hacer para mejorar, qué podemos hacer para que las cosas sean mejores. Y este diplomado, por supuesto, estoy al tanto de los cursos anteriores, quienes los han dado, que por cierto dejaron muy alto la vara para mi participación, pero esta es una muestra de justamente no solo decir, sino hacer. Y eso es lo que nos hace falta en nuestro país. Y de verdad, felicidades por el esfuerzo, por la organización y sobre todo a todos ustedes periodistas. Veo, son 130 y pico que estamos conectados por ese compromiso, dedicación para tomarse ese tiempo, para que podamos conversar de esos temas tan importantes, tan interesantes. Así que para apoyarme un poquito, tengo una presentación y por favor, no sé cómo es la dinámica en los demás cursos. De mi parte, si en algún momento desean intervenir, pueden levantar la mano o solo activar su micrófono y mejor, prefiero yo, que lo podamos ir haciendo de una forma muy interactiva, un diálogo, intercambios, eh, y pues no solamente que ustedes me escuchen y que probablemente los vaya a dormir yo en este tiempo. Pues bueno,
Eh, esperaba yo que ya hoy que platicar con ustedes, contarles de lo que pasó. Sin embargo, eso, ustedes mejor que yo lo saben, lo que está sucediendo. Ahorita, a raíz de la resolución de la Corte Constitucional de ayer, la comisión está actualmente reunida y pues a ver si termina la reunión antes de que concluyamos nosotros, a ver qué pasa. Pero bueno, justamente hablar esto del Ministerio Público. O sea, ¿qué es el Ministerio Público? ¿Por qué es importante? ¿Por qué se ha vuelto tan importante? Y el tema de la comisión de postulación, o sea, el mecanismo a través del cual se elige este funcionario tan relevante para el país. No crean que me va a salir lo abogado y que solo artículos y cosas así les voy a decir. Solo quiero tener, son tres diapositivas, creo yo, a lo sumo, donde hay artículos, pero no ese es el propósito. ¿Qué es el Ministerio Público? Y lo primero es partir, si no les molesta, voy a ir jugando con poner y quitar la presentación. Así miran las caras que hago cuando hablo. Eh, todos sabemos, justamente, y desde niños nos han enseñado esta división del Estado en esos tres grandes poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y eso pues viene desde hace ya un par de siglos. Pero en la medida en que ha ido evolucionando los países, los estados, las sociedades, se ha visto la necesidad de crear un nivel, una serie de instituciones y de órganos que ejerzan control entre unos y otros, para que nadie, primero, ni tenga el poder y el control total, pero también para que nadie haga algo diferente a lo que le fue encargado. Y entonces así fue surgiendo toda el área de control dentro de las instituciones estatales. Unas controlan a otras. Y pues en nuestro país, como lo hemos visto y lo seguiremos viendo, el máximo órgano de control es la Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué? Porque a la Corte de Constitucionalidad lo que le corresponde es controlar lo que hacen todos los demás. Esa es básicamente su función. Pero tenemos órganos especializados, como por ejemplo el Tribunal Supremo Electoral, que sé que estuvieron hablando, y así como le corresponde también la parte de organizar elecciones, le corresponde también ejercer el control, ser el árbitro, ahorita que ya viene el Mundial, pensar el término, ser el árbitro de lo que hacen los partidos políticos, de todo el sistema de partidos políticos en Guatemala. Está, por ejemplo, la Contraloría General de Cuentas, que la Contraloría General de Cuentas lo que hace es controlar la parte financiera, cómo se ejecutan el Estado. Y así pues hay diferentes órganos especializados en ámbitos muy particulares. Pero regresando a la presentación, pues el Ministerio Público es justamente uno de esos órganos de control del Estado. Veamos aquí tres cositas como muy puntuales. La primera dice que es una institución, no sé si ustedes logran ver algo hice bien mal ahí. Si logran ver el cursor, eh, perdonen ustedes, como ven, tecnología no es lo mismo. Mejor no toco el cursor. Es una institución auxiliar. ¿Sabe? La administración pública y los tribunales justamente son esos organismos, esos principales órganos del Estado, y el Ministerio Público es un órgano, una institución auxiliar de esos órganos. ¿Para qué? Para velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Ese es el mandato. ¿Qué es lo que le toca al MP?
asegurarse que todos en este país, gobernantes y gobernados, cumplamos tal como debe ser con las leyes. Ese es su mandato. Tiene su propia ley orgánica. Ahorita no estoy tocando ni el cursor yo a ustedes, así que no sé. Eh, Tiene su propia ley orgánica, pero eso también es importante y esto está establecido a nivel constitucional. O sea, la Constitución establece esa función del Ministerio Público. Ya en la ley orgánica del Ministerio Público nos da una definición más puntual de lo que es el Ministerio Público, justamente una institución con funciones autónomas. Aquí este es un término bien técnico de administración pública, no vale la pena detenernos mucho, pero lo que quiere decir es que tiene libertad para actuar, y ya entra en un elemento que es el característico y el del día a día del Ministerio Público. Dice, promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos. O sea, es el que se encarga básicamente de perseguir a quienes cometen un ilícito, un delito, llevar a cabo las investigaciones y pues buscar que se les deduzcan las responsabilidades. Vuelve a repetir, ¿verdad? Velar por el estricto cumplimiento de las leyes. En el mismo artículo de la ley orgánica del Ministerio Público dice que ¿para qué debe trabajar el Ministerio Público? Para perseguir la justicia y debe actuar con objetividad, imparcialidad y con apego al principio de legalidad. ¿Qué es esto el principio de legalidad? De que solo se puede hacer lo que la ley permite. ¿Y por qué les mencionaba esto? Aquí empiezan ya los, los inconvenientes, los deslices, digamos, que se pueden dar. Un ministerio público que no actúa con objetividad, o sea, es imparcial. Todos hemos visto cómo se representa, sobre todo en esculturas, en algunos dibujos y demás, la justicia, con una venda, con una venda en los ojos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la justicia no debe ponerle atención a quién es la persona, cuál es su posición socioeconómica, cuál es su profesión, cuál es su forma de pensar, sino debe juzgar lo que hizo. Si lo que hizo está dentro de la ley o fuera de la ley. Así es como debe ser. Sin embargo, también quienes están en el Ministerio Público, y eso no se puede negar, todos tenemos nuestro corazoncito. Y nuestro corazoncito nos dice que nos caen mal alguien, nos caen bien otros, nos gusta una cosa, no nos gusta otra, y entonces por eso es que ya ese es un desafío, es un reto importante de cómo lograr mantener la objetividad en el quehacer dentro del Ministerio Público. Lo menciono como un reto. Es innegable y triste, debo decirlo, triste que nuestra sociedad ha llegado a niveles de polarización, de división, tanto o más incluso que durante el enfrentamiento armado que sufrimos. Básicamente nuestra sociedad está altísimamente dividida hoy en día y las posiciones que están en los extremos, primero, te los digo desde mi absoluta opinión y responsabilidad personal, no se trata de buenos y malos. Aquí los discursos son que unos son los buenos, otros son los malos, que unos son los que actúan bien. No, aquí es de intereses. Aquí es de intereses. Y el error es nuestro por caer en eso. ¿Por qué? Porque nos ha impedido poder tener espacios de comunicación, espacios de diálogo auténtico. Primero le ponemos atención a quién dice las cosas y si nos queda tiempo le ponemos atención a qué es lo que dice. Entonces, si es una persona del grupo o cuya actuación pareciera ser identificada con mi forma de pensar o con lo que yo veo, perfecto, y aplausos y viva.
Pero si es del otro lado, terrible, metámoslo preso. Más. Y eso, lamentablemente, se ve incluso hasta en resoluciones, por ejemplo, de la Corte de Constitucionalidad. La doctora Elsie decía al inicio que la labor periodística, pues no solo informar, sino también interpretar, analizar y reconocer. No lo dije bien, pero eso fue lo que entendí. Pero yo no sé cómo hacen ustedes, cómo explican que un día la Corte Constitucional dice que sí una cosa y a los días, meses o años dice que no, si todo parece igual. Híjole, y entonces, ¿qué pasó? ¿Verdad? Pero es esa parte, esa propia identificación. Entonces, por ejemplo, y eso nos ha hecho, y ahí voy a ir mezclando mucho de lo que a ustedes les toca en su día a día, es el manejo de la información. ¿Cómo explicamos? Y me voy a ir a los últimos años, ¿verdad? Porque esa extremo de polarización empezó en 2016 con todo el tema de CICIG. Y unos son pro CICIG y otros contra CICIG, y eso nos dividió como sociedad. Ya no por religión, ya no por raza, ya no por nada, sino CICIG o pro CICIG. Y los nombres han cambiado. Que chairos, que fachos, que no sé qué, que ha ido evolucionando y seguirá evolucionando, ¿verdad? Que democráticos, que pacto de corruptos, que antidemocráticos, que, o sea, los nombres se oyen, son pegones, son nombres sexy los que se les ponen, pero al final de cuentas es eso, dos bandos. Entonces, cuando había una corte de constitucionalidad cuyas actuaciones y decisiones se identificaban, llamémosle así, a favor de sí, sí, del otro lado había que meter presos. Esos magistrados son, ¿cómo van a resolver eso? Es una ilegalidad, es una, yo qué sé, todo lo que voy a decir, y hay que meter los presos. Cambió el balance de la corte. Y reitero, vuelvo a decirlo, no es ni que unos buenos ni unos malos, sino solo cambió el balance. Y entonces se invirtió. Quienes querían meter presos a los magistrados, luego, van a decir, no, miren, un magistrado no puede ser enjuiciado por lo que resuelve, es su opinión, es su criterio. Y los que defendían a la otra forma de resolver. No, ahora hay que meter los presos y que son lo peor y demás. Y entonces, o sea, las resoluciones que se toman son muchas veces hasta en el sentido muy parecido, pero si nos gusta o no nos gusta. ¿Por qué estoy haciendo esta larga introducción? Porque es lo que nos sucede también con el tema del Ministerio Público. Y si yo les decía, sí, sí, no, sí, sí, pues logramos bajarle un nivel y se volvió un tema de Telma Dana o Consuelo Porras. Y eso. Y entonces, todo lo que hacía Telma Dana para unos era maravilloso y lo que ha hecho Consuelo Porras para todos es terrible y para el otro grupo al revés. O sea, ya aparece un relato. Y lo que deberíamos hacer como sociedad responsable, madura, es analizar bien cada cosa. Y vuelvo a decir, ni una es totalmente buena, ni la otra es totalmente mala, y todos han hecho cosas de diferente nivel. Lo que no podemos es caer en ese absolutismo, que porque lo dijo una u otra, y si nos va dando tiempo, y yo con mucho gusto, darles ejemplos, no solo decir de cosas que se han hecho bien y que se han hecho mal, de todos. Y si a eso le agregamos que somos humanos y la posibilidad de error existe, pues ya tenemos para detenernos. Pero regresando al tema del Ministerio Público, pues justamente, ¿verdad? Ese enorme desafío de actuar con objetividad, con imparcialidad y con apego a la ley. O sea, no es cosa sencilla, no es cosa fácil, pero eso es lo que se manda del Ministerio Público. El Ministerio Público actuará independientemente. ¿Eso qué quiere decir?
que no está sujeto a un jefe, a alguien que le diga qué tiene que hacer, porque la Constitución y la ley es la que le dice qué es lo que tiene que hacer el Ministerio Público. Una cosa es cómo es electa la persona que dirige el Ministerio Público, pero eso no hace que se convierta en subordinado o subordinada de esta persona. Y entonces, cosas que hemos hecho como sociedad. Justamente dentro de ese contexto 2016, en donde el grupo ProCICIG, ProTelma, lo que planteaban era, miren, es que a la fiscal general que quiere combatir la corrupción, no la dejan, no la dejan limpiar el Ministerio Público porque existía un órgano superior que controlaba la actuación del fiscal, que era el Consejo del Ministerio Público. Entonces, ese consejo no la deja. Todas sus decisiones, todos los cambios que quiera hacer, el consejo no la deja. Ah, muy bien, dijo el grupo que apoyaba esta posición, y dijo, entonces, ¿qué hagamos? Que reformemos la ley y quitemos el consejo. Quitemos el consejo para que entonces ya la fiscal general o el fiscal general tenga la decisión total y concentrada en el tema. En nuestro caso, en nuestra organización, dijimos, miren, no puede ser, o sea, no se le puede dar tanto poder y tanta concentración de para una persona. Ah, pues, entonces ya somos el pacto de corruptos, casi que el pacto de corruptos, por no dejar trabajar al juez fiscal. Pero no, es una visión institucional, o sea, nadie puede tener ese control. Si ya vimos que no está subordinado a ninguno de los organismos de Estado, que tampoco tenga ningún mecanismo de control interno, bueno, y se celebró y qué bueno y que se reformó la ley y que entonces ya la entonces fiscal doña Telma Aldana podía decidir libremente el Ministerio Público. Hubo cambio y llegó la nueva fiscal, la actual fiscal, Suelo. Y entonces ella empezó a tomar decisiones y sí, que es una barbaridad, que cómo puede tomar esas decisiones, que nadie le dice nada. Pues si es que estás haciendo lo mismo, o sea, lo mismo que hacía la anterior, y ahí era celebrado. Se decía, miren, no. Entonces ella lo empezó a hacer, y yo no he hecho, y voy a tratar de no hacer calificaciones de bien o mal. Sí, solo les estoy contando las cosas. ¿Sí? Entonces, la misma situación para un lado del espectro era aplaudible y para el otro lado del espectro, reprochable. Y ahora que estamos en el proceso, si viene un fiscal con otra forma de pensar, pues a ver qué, si lo aplaudimos o lo reprochamos. Pero, de nuevo, ¿qué pasa? Nos estamos enfocando en esos momentos, en esas situaciones muy puntuales, que no nos dejan ver más allá de la institucionalidad o el daño que le hacemos a la institución. Porque entonces ahora el Ministerio Público ya no es solo decir quién va a ser el jefe, sino considerar quién va a tener ese control total. Y nuestro país es tan importante que no puede ser una moneda al aire. Si llega uno bueno, uno malo. Entonces, y de nuevo, los ejemplos de cosas que no se han hecho bien están de ambos lados. Porque, por supuesto, ya les mencioné, según yo, como algo que no está bien hecho, de la administración de Telma Aldana, pero también en la administración de Consuelo Porras, también se han dado una serie de situaciones en donde no hay cómo explicar o cómo justificar esas acusaciones o que se acusa a un grupo y otro no. Entonces eso no parece objetividad, no parece imparcial, parece una línea de actuación para lograr otros propósitos, no justicia, sino otros propósitos. Ya me va a regañar la doctora Elsie, y que pidió la palabra. Muchas gracias, mi estimado. No, era precisamente para agregar algo más, así como usted dijo que quería que fuera más activa la plática, ¿verdad? Como un conversatorio. Eh, Imagine, y ese es el problema que hemos estado observando
con algunos periodistas. Yo no digo todos, ni los que estén aquí, ¿verdad? O personas que se hacen llamar periodistas y que no, muchas veces no son periodistas, ¿verdad? O que están dentro de este proceso de comunicación, que por la falta de capacitación y conocimiento, no conocer por lo menos la Constitución de la República o ir a leer, porque nos toca ir a leer también y revisar, etcétera, señalamos también a otros actores, ¿verdad? Como el presidente, por ejemplo, otras instancias, que ellos no se pueden salir de su papel. Ellos tienen que respetar y acatar la ley, pero sin embargo, les cae por todos lados, de un lado o del otro lado, los atacan sabiendo que no podemos ni siquiera instar al presidente a que se vaya contra los principios jurídicos de este país, pero es por puro desconocimiento, como usted decía, para agregar algo, ¿verdad? Porque aquí, y una de las peores redes, le sé decir, es la de que antes conocíamos, bueno, la de ex, ¿verdad? Ahora, porque esa es terrible, o sea, las acusaciones, los análisis que a veces supuestamente hacen, que muchas veces no hay un conocimiento real de los procesos en nuestro país, ni siquiera de las funciones de los tres poderes del Estado o muchas veces hasta de las funciones de los mismos agentes que trabajan en pro de nuestro país o que trabajan para nuestro país. Entonces, realmente es preocupante porque causan una desinformación tal dentro de la población que ayudan a esa polarización precisamente de la que usted está hablando. Y ahí me quedo. Sí, no, no, muchas gracias. Pues sí, justamente, ¿verdad? O en el ámbito en el que nos movemos nosotros, como nuestra organización y todo, que nos llaman analistas, ¿verdad? Pero analistas, ya con redes sociales se vuelve uno el difusor de información, no necesariamente. Y entonces, por eso les digo, de buenos y malos, ya vi los chats, por ahí me ponían que vengo a defender a Consuelo, déjenme contarles algo. Y sé que se está grabando y todo, pero yo porque espero que ya estemos terminando esto. Nuestra organización tuvimos a cargo el conteo paralelo de los votos en las elecciones del 2023. Fue un ejercicio nunca antes visto. 1,400 personas en todo el país con tecnología y todo para ir transmitiendo los resultados. Nunca nos habíamos preparado tanto para un ejercicio de ese tamaño y les confieso, dijimos, bueno, si hay que cerrar así es porque tenemos que salir a decir que hubo algo malo, pues lo hacemos. Nunca nos imaginamos que el trabajo que habíamos hecho iba a servir para defender el resultado de las elecciones, para defender el resultado. ¿Por qué? Porque nosotros era decir cuál es el resultado, nos guste o no nos guste. Y así lo hicimos. Y se los digo, pasamos 2 temporadas fuertes donde era, híjole, se los voy a decir tal cual, a las 6 de la mañana a ver si no está policías y MP ahí para irlo a traer a uno porque éramos cómplices del fraude. Feo, feo, feo la situación, ¿verdad? Pero, de nuevo les digo, es como las cosas como son, hay que actuar bien. Entonces, y es eso, el Ministerio Público se volvió una institución demasiado importante. Y ojo, algo que yo sí no entiendo es, el Ministerio Público puede pedir querer meter presos a todos nosotros a los que se les dé la gana, pero no le hemos puesto atención que el Ministerio Público no puede meter presos por sí a las personas, se lo tiene que ir a pedir un juez. Y ahí es donde está el problema. El Ministerio Público puede pedir algo indebido, pero donde está realmente el problema es los jueces que le dicen que sí. Entonces, ahí hay que poner atención. Terrible, y se los digo, esos espacios de criminalización, porque al final de cuentas criminalización, porque se
se ha estado, y ya venimos, reitero, por lo menos unos 12, 15 años, en donde hay casos en que se persigue y se mete presa a las personas por lo que son o lo que piensan y no necesariamente por lo que hacen. Y ahí hay un problema, y ahí hay un problema. Entonces, si a esto le sumamos la cantidad de opinión pública que se genera, no por periodistas, como bien le decía él, no con información, sino con la propia opinión expresada al público y buscando generar esa opinión, pues por eso estamos en una situación donde es muy complicado. Que no todo es malo, y les voy a decir por qué. Antes, todos estos procesos ni nos enterábamos. Incluso periodistas pocos le dan seguimiento y era casi que una nota y se informaba y todo. La situación en la que hemos caído nos hace, y creo que eso es positivo, que es un tema de interés nacional, es un tema que se habla mientras se come, que se habla en la casa, que se habla en todos lados, porque ya por lo menos hay esa conciencia de que lo que pasa en el sistema de justicia y lo que pasa en el Ministerio Público, de una u otra forma, incide en lo que hacemos en el día a día. Entonces, eso es, si queremos rescatar algo positivo de esta situación en la que nos hemos, en la que hemos caído, pues es eso. Ahora hay un interés mucho mayor por lo que es el Ministerio Público. Aquí viene, está el artículo, pero es solo para que vean que no es dicho nada. ¿Cómo se elige al fiscal general del Ministerio Público? Se los dejo ahí para que lo miren, pero me voy a cerrar. Los constituyentes en 1985, 84 que empezaron, y 85 que se aprobó la Constitución, tenían muy claro, y muchos de ellos habían sufrido el periodo autoritario, en donde un jefe de Estado, ni siquiera presidente, porque no era resultado de elecciones, decía quiénes iban a ser magistrados, quiénes iban a ser jueces y demás, con alta influencia de las Fuerzas Armadas, del Ejército, porque la mayoría de jefes de Estado eran puestos en las Fuerzas Armadas. Y entonces, ¿qué se quiso hacer? ¿Qué se buscó hacer? Establezcamos algún mecanismo para que las decisiones de política, que son decisiones políticas, pero que lleguen en alguna medida filtradas. Y se implementaron las comisiones de postulación en una forma muy rudimentaria. Fue en las reformas de 1993 donde se establecieron cómo funcionan. Entonces, ¿qué se dijo? Busquemos evitar que las decisiones de estos órganos de control tan importantes sean tomadas directamente y en forma completamente política por quienes van a ser los controlados. Ya ese es el principio que está detrás de esto. Si un ministerio público, estamos hablando, su función es asegurarse que los gobernantes cumplan las leyes, lo que se quería era que quién iba a ser el ministerio público no fuera una decisión directa y discrecional del que iba a ser controlado. O sea, no va a poner yo a mi controlador, a quien me controla. Tratar de romper. ¿Y qué dijeron? ¿Qué pensaron? Bueno, que sea la academia, que sean los académicos, que los académicos hagan esos listados entre los mejores y entonces, en este caso, el presidente cuando elija fiscal, que elija al que se le dé la gana, porque todos ya fueron filtrados. Fue un mecanismo que lo que buscaba era limpiar esos procesos de la directa y dura política. Nadie se imaginaba y no pensamos, no se pensó que iba a suceder al revés. En lugar de que la academia permitiera que los actores políticos decidieran unilateralmente,
los actores políticos, la política, sobre todo política partidista, se adueñó de la academia, se metió en la academia y pues volvió política la academia. Y por eso hemos visto casos, de nuevo, que es bien difícil explicar, ¿verdad? El crecimiento de universidades, para ese entonces, que les estoy hablando, 93, 94, cuando empezó el Ministerio Público, habían 4 universidades, ¿verdad? Universidad de San Carlos, por supuesto, 4 privadas, la Universidad Marroquín, la Universidad Landívar, la Universidad Mariano Galvez. Y entonces se dijo, miren, entre ellos que sean ese filtro. Pero ¿qué pasó? Empezaron a surgir nuevas universidades. ¿Por qué? Ya no necesariamente para garantizar el acceso a la educación. Desde los años 80, el dato en Guatemala de quienes acceden a la educación universitaria sigue siendo 5%. A veces baja un poquito, a veces sube, pero es un promedio de un 5%. Y el que se han duplicado, y ya vamos a triplicar las universidades, bueno, ya se triplicaron las de ese entonces, pero vamos a llegar a 18, 19 universidades, no ha significado que haya más acceso a la educación universitaria. Ese 5% ha sido repartido entre más universidades, pero situaciones como las que se dieron, en donde, miren, aquí hay una universidad, yo soy decano de universidad, solo mi universidad no tiene carrera, no damos clases para ser abogado, todavía no, algún día lo vamos a dar, pero ahorita todavía no, pero como yo soy decano, yo tengo derecho a participar en estas decisiones. Entonces, así como que cortocircuito, así como, y entonces, ¿será que la universidad sí fue creada para ayudar a formar profesionales de derecho? ¿O será que en algún momento lo que se buscaba era participar en este tipo de decisiones? Y entonces, el filtro para poder definir quién va a ser el fiscal que se estableció fue una comisión de postulación. Una comisión de postulación, y así lo dice la Constitución, y el que lo diga en la Constitución tiene su parte buena en que no se puede estar jugueteando, pero tiene su parte mala, que cambiar esto casi imposible. Y entonces, la comisión de postulación la preside, la dirige quien sea presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué ha pasado? Ya dentro de la Corte Suprema, o sea, cada vez va alcanzando más, no para bien, esa perversidad de cómo funciona. Entonces ahora ya, ¿quién es presidente de la Corte Suprema de Justicia? Es especial y inmensamente relevante quién va a ser presidente cuando va a presidir esta comisión. Cuando no va a pasar nada extraordinario, pues igual se pelean por quién va a ser presidente, pero no como este año, que si se dan cuenta, el presidente tuvo que haber tomado posesión en octubre del año pasado y tomó posesión hasta iniciado el proceso de la comisión de postulación. ¿Por qué? Porque ahora ya es muy importante también quién va a ser el presidente de esa comisión. Entonces, esta comisión la preside el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Luego, los decanos de las facultades de Derecho, Ciencias Jurídicas, de las universidades del país. Aquí entra ya otro tema de discusión, porque muchas veces se ha planteado, pero miren, ¿y por qué están todas las universidades? ¿O por qué no les ponemos requisitos? ¿Qué universidades pueden participar en esto y cuáles no? Las que no tengan alumnos, no. Y hace sentido. El problema es, como dice la Constitución, y al final de cuentas, pues si algo así se plantea, tendrá que ser la Corte de Constitucionalidad la que decide, miren, sí tienen que estar todas, aunque no tengan alumnos, o solo las que tengan estos requisitos, o ver qué, porque dice los decanos de las universidades, o sea, el requisito es ser decano de universidades. No importa si el decano sabe o no sabe, no importa si el decano es íntegro o no es íntegro. O sea,
se vuelve irrelevante. Adicionalmente, lo estoy poniendo para que vean que no me lo estoy inventando. Además de los decanos, el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el presidente del Tribunal de Honor de dicho colegio. Por eso, por integrar esta comisión, nunca como el año pasado fue tan seguido, tan, ¿cómo puedo decir? Llamó tanto la atención la elección en el Colegio de Abogados. Las elecciones del Colegio de Abogados, que siempre eran muy eh, masivas, donde aquellas épocas donde se daban que los chicharrones, las carnitas, edecanes y todo eso, era para integrar las comisiones de postulación, no para la junta directiva del Colegio de Abogados. Eso no era importante, pero por otras razones y no al nivel que llegó el año pasado. El año pasado se volvió un ejercicio casi de elecciones generales. ¿Por qué? Porque no se estaba eligiendo quién iba a ser el presidente del Colegio de Abogados para 2 años. Se estaba eligiendo quién iba a estar en la comisión de postulación que ahorita se lleva a cabo. Y lo mismo en el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. Entonces, son 15 personas hoy en día las que conforman la comisión de postulación. Hay 2 nuevas universidades, la Universidad Juan José Arévalo y la Universidad Americana, me parece que se llama. Por los nombres de quienes las formaron y todo, es muy difícil no advertir que son universidades cercanas o vinculadas al rector Walter Mazariegos, al rector de la USAC, Walter Mazariegos, porque su equipo de trabajo son quienes figuran ahí en los documentos de las universidades. Pero en esta ocasión no sabemos si para en 4 años, la próxima elección de fiscal general, ya van a tener decano de derecho, y entonces ya no estaríamos hablando de 15, sino de 17 al menos decanos. ¿Qué es lo que tienen que hacer esta comisión de postulación? Esta comisión de postulación tiene que integrar de todos los que se presentan, tienen que integrar una lista con 6 candidatos. 6 candidatos que cumplan los requisitos, que vamos a hablar de eso también ahora en un momento, y que dentro de esos 6, vuelvo a decirles cómo fue el diseño, qué es lo que se buscaba. El presidente puede elegir al que se le dé la gana. Ya vamos a ir viendo cómo han funcionado y qué cosas no están bien. Pidieron la palabra Ezequiel y Elsie. Muchas gracias. Desde La Paz del saludo. Señor secretario, quiero hacer énfasis en esto, que en el año 1948 la PGN fue creada por el gobierno de Juan José Arévalo para ejercer la personería del Estado, ¿verdad? Pero, y eran ellos los que tenían, en este caso, la posibilidad de elegir al fiscal general. Es en el año 1993 cuando ya se da esa separación y de repente ya hay un filtro, porque era bien ilógico de que la PGN tuviera que elegir al fiscal general, siendo la PGN el Estado, o sea, el gobierno, ¿verdad? Perdón, el gobierno, ¿verdad? Entonces, hoy todavía no cabe en mi mente que sea el presidente que elija. Claro, se da esa posibilidad de que se crea esa comisión de postulación, pues ahí hay un largo filtro. Y hemos visto cómo es de que se está dando ese pleito eh, de poder lo que sucedió en el CAN, de que se tuvo que cumplir la ley, la constitución, de que fueran solamente los abogados que fueran a emitir su voto, y qué bien. Pero, bueno, desde el año 1948 creo que se mejoró en el año 2000, 1993, 94, lo que usted decía, cuando ya viene
eh, la, la comisión de postulación a hacer un filtro, pero ya se tienen que tomar varias fuentes, varias entidades para poder hacer un filtro hasta que lleguen solamente 6, ¿verdad? Lamentablemente, siempre es el presidente que va a elegir de los 6. ¿Por qué? Lamentablemente, porque como bien se sabe, yo como fiscal general y jefe del MP no puedo venir a molestar a mi jefe, pues. Entonces, ahí me quedaría. Gracias, Lick. Muchas gracias. Elsie, no sé si iba a decir algo más. Sí, yo tal vez usted no lo va a decir más adelantito, pero primero, creo que en fin, al final, los procesos legales, las normas, las leyes de un país, yo estoy convencida de que deben de ir evolucionando conforme a las necesidades y las problemáticas que presenta la sociedad en su momento. Hoy en día, tal vez las comisiones en algún momento, en un primer momento, funcionaban, ¿verdad? Las comisiones de postulación, pero ahora los problemas que tenemos son otros, ¿verdad? Y las necesidades son otros, y surgieron otro tipo de elementos y temas, como usted bien señalaba, mi estimado doctor, se han incrementado la cantidad de universidades, que no es malo, ¿verdad? Yo lo miro muy positivo. Sin embargo, porque somos un país de casi 20 millones de habitantes, y si y vamos a ver a Costa Rica tiene más de 80 universidades y ellos tienen 8 millones de habitantes. Se democratizó, podríamos decir, la educación. Si lo viéramos desde este punto de vista de Guatemala, necesitamos todavía más universidades para todas las necesidades económicas y sociales que hay, pero que no estuvieran inmersas en el tema político, sino que en el tema académico, que es lo que muchos hemos opinado. Tal vez es importante cambiar ese sistema porque hemos evolucionado, nuestros problemas son otros y nuestras necesidades son otros. Debe de cambiar el sistema. Partiendo de esto, me imagino que usted no lo va a comentar más adelante. ¿Cuál sería la forma correcta de elegir al próximo fiscal de una sociedad? ¿Hay algún modelo en específico en otros países que haya funcionado un poco mejor y que podríamos incluso proponer en este país para hacer los cambios pertinentes en las diferentes normas que están rigiendo esto en Guatemala? Me imagino que nos lo va a mencionar más adelante, pero quiero dejarlo ahí. Gracias, sí. A ver, me atrevo a responder algo que es válido no solo para fiscal general, sino para todos estos mecanismos de comisiones de postulación. Creo que estamos poniendo el tiro donde no es. ¿Sí? A ver, hay, y eso creo que sí es un consenso, incluso en los ámbitos en los que estamos polarizados, en que el mecanismo de comisiones de postulación ya no funciona. No cumple su cometido. Vamos a hablar justamente de las debilidades que presentan y cómo llegamos a las situaciones en las que estamos, pero sí hay un consenso en que así no funciona. El gran problema es que ni siquiera cerca de consenso, sino que las propuestas de entonces qué debería o cómo debería funcionar no existen. Y no es problema solo nuestro, ustedes. Miren, México. México, les invito a que le pongamos atención en 5 años. México no le gustaba la forma como seleccionaban a sus jueces y dijeron, miren, pongamos a los jueces a elección popular. Y entonces como candidatos, como que fuera diputados, ya hubo el primer grupo de jueces electos popularmente. Pero ¿qué es lo que pasa cuando alguien va a una elección? Si no lo conoce, nadie va a votar por ellos. ¿Y qué quiere decir esto? Hay que hacer campaña, hay que darse a conocer. ¿Y qué quiere decir esto? Que se necesitan recursos. Y entonces se abre una puerta que lamentablemente, creo yo, le va a ir mal a México. Le va a ir mal a México porque la votación no es
por méritos, no es por experiencia, no es por trayectoria, es por quien logre conectar con el votante. Entonces, ese es un problema. Entonces, decimos, miren, las universidades no tienen nada que estar haciendo en esto, ¿verdad? Que se dediquen a la academia, que se dediquen a esa necesidad que existe en el país. Okay. No, no les digo que no. Bueno, pero entonces, ¿quién? El Congreso. Que el Congreso decida directamente quiénes van a ser jueces, quiénes van a ser fiscales o demás. Uy, no. O sea, uy, ¿qué va a pasar? Que sea el presidente. ¿No? O sea, ¿cuál es el mecanismo? Que sea la Cámara de Periodismo. Y que ellos decían quiénes son los. Pues, okay, si eso se pudiera, podría estar. Pero el asunto es, tenemos que pensar al mismo tiempo de lo que no funciona, qué puede funcionar y no jugar a ocurrencias. Entonces, ¿por qué les digo que tal vez el punto de atención no es donde debemos? En el caso de las Cortes, Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones, en ningún país del mundo, y eso sí, en ningún país del mundo, los cambiamos a todos de un solo. O sea, no importa el mecanismo que sea, aquí es cada 5 años o 6 en el caso del Tribunal Supremo Electoral, nos la jugamos a todo o nada. O lo hacemos bien, mediana bien, o nos paseamos en todo. Yo voy a utilizar otra palabra, pero me acordé que o nos paseamos en todo. ¿Por qué? No solo el daño a la institución, que cada 5 años es volver a empezar, volver a revisar si las personas, los empleados, los colaboradores están bien o no, que si hay cambios, que si no se qué, entender cómo funciona. Lo que funciona en otros países ha sido renovaciones por partes. No sería lo mismo cambiar un magistrado que cambiar 13 de un solo. Incluso si nos equivocamos, grueso, pues nos equivocamos una 13ª parte, en el caso de la Corte Suprema de Justicia. Aquí es los 13 de un solo. Otro elemento que también es muy importante, ayudaría, el periodo. El que fue presidente Maldonado, Alejandro Maldonado, él básicamente, o buena parte de su trayectoria, fue magistrado en la Corte de Constitucionalidad. Fue 3 veces magistrado en la Corte de Constitucionalidad y es de los profesionales más reconocidos en temas constitucionales. Pues él decía, miren, es que tenemos que lograr que en Guatemala exista un principio de ingratitud, era la palabra que él utilizaba. Y uno dice así como, ¿eso qué? O sea, la palabrita no nos suena. Mi mamá me decía que era un ingrato porque no, o sea, no nos suena bien. Pero, realmente, ¿qué quiere decir esto? Que los profesionales no tengan a quien agradecerle por haber llegado al puesto. Porque si tienen que agradecerle, ahí van los compromisos o de una u otra forma, como decía Ezequiel también, esas manipulaciones, procesos. Entonces, ¿qué pasa? Si un presidente es 4 años presidente, el que sea, si al que él elige va a estar 8 o 10 años, o sea, el dicho y es cierto, muerto el rey, vive el rey. La lealtad, sobre todo en política, hacia quien lo eligió. Si yo sé que voy a estar, o como existe en otros países, que los jueces son vitalicios, eso les da mucho más independencia, mucho más libertad. Porque yo voy a seguir siendo un magistrado y esta persona, estos diputados, este presidente ya no va a estar. Ya no tengo por qué. O sea, ese tipo de cuestiones ayudan. Por supuesto, si la elección es mala y los ponemos vitalicios, apaguemos la luz y vamos, ¿verdad? Pero por eso hay que tratar de hacerlo. Y el otro elemento es cómo elegir bien.
que haya la menos selección posible. ¿A qué me refiero? Magistrados de Corte de Apelaciones no deberíamos estar eligiendo. Esos deberían ser de carrera, que pasen 20, 30 años de jueces, que vean cómo lo hacen, que son evaluados, que si lo hacen bien, lo hacen mal, y el que lo haga bien, ascenso a magistrado. Entonces ahí no hay elección, ahí hay carrera, ahí hay trayectoria. Y perdón, pero por la confianza, lo voy a hacer así. ¿Quién no conoce a Elsie Sierra? En este país y en el medio periodista. Y no es por lo que hizo ayer o antier, es porque es una trayectoria. Y justamente, ¿y quién no conocen a estos periodistas de gran trayectoria? Ya se sabe, no hay sorpresas. Eso que, y lo mencionaban, y de verdad que sí es un tema, ese sí es problema de ustedes, no mío, pero esto de los pseudoperiodistas, de todo este tipo de situaciones que se dan, qué delicado. Pero básicamente, gente que ayer ni su familia les sabía el nombre y ahora son generadores de opinión, son informadores, son, no me atrevo a decirles periodistas, ¿no? Pero son que difunden información. O sea, puchica, ¿y estos de dónde salieron? ¿De qué viven? ¿Qué hacen? Entonces, por eso, privilegiar esa trayectoria. En 25, 30 años ya saben si soy bolo, si no soy bolo, si soy responsable, si no soy responsable. O sea, en fin, ese tipo de situaciones que solo el conocimiento de la persona se da. Entonces, de nuevo, la discusión y hay que tenerla, que si comisión de postulación o no comisión de postulación, pero difícilmente vamos a encontrar una adecuada solución si no incorporamos estos otros elementos, ¿verdad? Renovaciones parciales, plazos mayores y asegurar esa efectiva independencia. Pero no estarlos aburriendo mucho ustedes. Voy de regreso a la situación. Pues bueno, entonces, un elemento también importante. Ayer teníamos una reunión, no todos estamos en reuniones de este tema. Dice, para elección de candidatos se requiere el voto de por lo menos las 2/3 partes de los miembros de la comisión. Esto es lo que dice la Constitución. Para la elección de los que van a integrar la nómina, los 6. En ningún lado dice la Constitución, que sí la ley de comisiones de postulación, que todas las decisiones tienen que ser de 10. ¿Cuál es el problema con eso? Que atrasa y hace más difíciles los procesos. Si para decidir, lo acabamos de vivir, ¿dónde va a ser la sede de la comisión de postulación? Cuando lo acabamos de vivir en la elección del año pasado del organismo judicial. Pasaron 3 semanas, casi 3 semanas, discutiendo dónde iba a ser la sede. Eso no debería ser un tema de discusión de interés nacional. Y como no se alcanzaba la mayoría de las 2/3 partes, esa era comisión de 37, pues ahí las 3 semanas. O sea, no puede ser así. La ley de comisiones de postulación. Y aquí, a quienes les sea posible, y ahora con toda su inteligencia artificial y todo, les invito a que lo vean. Busquen qué es el voto, qué es votar. En la diapositiva anterior dice, se requiere el voto de por lo menos 2/3 partes. ¿Y por qué quiero detenerme a hablar de la ley de comisiones de postulación? ¿Sí? Porque el voto, por naturaleza, si alguien encuentra algo distinto a lo que les estoy diciendo, por favor me corrige. Pero el voto por naturaleza es algo subjetivo. Yo voto por quien yo quiera, porque yo crea. Es algo intrínseco. ¿Sí? Ese en cuanto al concepto de voto.
Pero ¿qué hace la ley de comisiones de postulación? Con la mejor intención del mundo, menciono, nosotros en ACIES estuvimos trabajando en eso, impulsando eso. ¿Y qué es lo que se buscaba? Dar algunos elementos objetivos, algunos elementos técnicos para la decisión que deberían tomar las comisiones de postulación. Eso es lo que se buscaba. Pero no en ningún momento es que se convierta en un proceso totalmente objetivo, porque entonces no tendrían que ser decanos, podría ser una computadora o algo, solo se meten en los requisitos, los documentos y ya. Era para nutrir de algunos elementos técnicos, como cuando se va a pedir un trabajo. Quien está contratando tiene que asegurar que la persona cumple con lo que se necesita, con las competencias, con las capacidades para desempeñar el cargo. Y lo mismo debería ser las comisiones de postulación, que se cumpla con ese propósito de que los mejores profesionales sean los que tengan la oportunidad de ir al cargo. Entonces, ¿cuál es el ejercicio más democrático que hay en nuestro país? Las elecciones, cuando elegimos diputados, presidente y demás. ¿Cuál es uno de los principios más sagrados de esas elecciones? El voto secreto. Si todos tuviéramos que decir por quién votamos, ¿se imaginan cómo sería? Qué complicado sería. La secretividad del voto en las elecciones generales es algo valiosísimo. Es algo que ha costado generaciones en la historia de la humanidad y se logró. ¿Por qué? ¿A dónde quiero llegar con esto? Que en la ley de comisiones de postulación, y esto lo lanzo como pregunta, y por supuesto les doy mi opinión, que creo que no es así, no es correcto, al hacerlo todo tan público, o sea, todo debe ser público, pero el voto o ciertos votos, creo yo que deberían ser secretos. Por ejemplo, decir que una persona es honorable o no es honorable no es cualquier cosa, sobre todo si no conozco a la persona. Si yo no tengo información de la persona, ¿cómo voy a saber si eso no es honorable? ¿Qué tengo yo? Un montón de papeles. Un montón de papeles que de ahí seguro no puedo establecer yo si esa persona es honorable o no. Y tengo que decir públicamente si yo considero que esa persona es honorable. Y entonces, ya de abogado, va ustedes las frasecitas que utilizan, ¿va? No tengo ningún elemento para dudar de su honorabilidad, pero no, o sea, lo adornan y lo ponen ahí porque no se puede decir. Entonces, no les digo que no sé, que sea un proceso secreto. No, no, no. Ojo, no estoy diciendo eso. Pero una votación, como por ejemplo, de si es honorable o no, podría ser que se vote en secreto. Que se vote en secreto y entonces, bueno, entre los honorables, ahí sí ya públicamente, porque yo prefiero a este o a otro. Pero el mensaje que quiero trasladar, sé que es sensible, sé que es delicado y no quiero que se malinterprete. Lo que les estoy diciendo es, la publicidad es algo valiosísimo, es importantísimo, la transparencia. Cuando me presentaba, yo he trabajado en transparencia, o sea, no, créanme, no les estoy diciendo opacidad, oscuro y todo, solo les estoy diciendo que hay ciertos actos para los cuales solo se puede tener total libertad si se tiene esa seguridad de que es algo íntimo, algo interno. Si es público, se deja de tener esa libertad. Y les pongo de nuevo el ejemplo. El votar en las elecciones generales. Esa libertad de que yo voto por el que se me dé la gana. No importa que me haya regalado, no importa que me haya ofrecido, no importa que me haya maltratado. Eso es algo valiosísimo. Es algo que les ha costado mucho a las sociedades. Entonces, como le digo, no se trata de decir, hagámoslo todo público, todo secreto, todo no. No. Analicemos cada cosa. ¿Qué decisión es la que hay que tomar? ¿Qué es lo mejor? ¿La tomamos en público o la tomamos
secreto. ¿Para qué? Para lograr lo que queremos. Entonces, son de esas situaciones que han ido generando las comisiones de postulación, que lo que hacen es ponen muy cuesta arriba el trabajo. O, por ejemplo, eh, ahora en este proceso de comisión de postulación para el Ministerio Público, la señora Consuelo Porras rompió el récord de tachas. No sé ni cuántas eran, ni eran una cantidad de tachas que presentaron de señalamientos enorme. ¿Sí? Vino la comisión y dijo, bueno, miren, esto sí tiene sentido que se defienda, esto no, esto y así lo hicieron. Pero lo que les quiero mencionar es, no fue ella, porque no fue ella, pero cuando mandaron a entregar los documentos donde ella decía cómo se quería defender, se armó un revuelo porque le habían puesto el sello de recibido, o sea, porque lo habían admitido, que porque admitieron las tachas. ¿Y qué es lo que hay ahí? Hay mucho desconocimiento, porque ahí no hubo una decisión de la comisión de si ella quedaba liberada de esos señalamientos. No, lo que hicieron fue eso, le pusieron un sello, porque aunque sea ella, también tiene derecho a presentar documentos y a ver si prueba o no prueba lo contrario. No sé si explico este punto. Entonces, el decir, así que la comisión admitió las pruebas de doña Consuelo, que eso quería decir que los comisionados estaban diciendo que las tachas eran inventos o que no eran verdad, hay una distancia bien grande. Y lo vimos unos días después en las votaciones, donde, y no importa cuántas veces repitan el proceso, yo eso sí, estoy casi seguro que a ella no van a votar por ella. Van a votar unos por ella, los grupos que se identifica con ella, pero la mayoría ya dejó expresado que no va a votar por ella. Entonces ahí el tema, pues no para mí nada, sino para ellos, ¿verdad? Porque a muchos de ellos, de verdad, los maltrataron y les dijeron de que se van a morir y que su mamá no sé qué, que andaron. Pero realmente el hecho fue eso, que le pusieron sello, recibieron las pruebas, que eso no quiere decir que hubieran liberado. Entonces, de nuevo, y ahí es donde espacios como estos, por eso decía al inicio, son valiosísimos, inmensamente valiosos. ¿Por qué? Porque como se difunde la información, va generando este tipo de confusiones, ¿verdad? Eh, sí, justo porque ahorita me saltó el mensaje de eso, del punteo. Pues sí, cuando le calificaron fue otra enorme discusión y que la nota más alta. Y eso no había sido problema hasta en el caso de ella en la elección pasada, que la CC obligó que los mejores punteos tenían que ir en la lista. Entonces, ¿para qué está la comisión de postulación? Ahorita no lo dijo la Corte, la comisión está clara que no, y el punteo solo sirve para ver quiénes cumplen, quiénes tienen más puntos en esos aspectos. Pero ahí no está calificada ni la honorabilidad ni la idoneidad. Y no obliga a los comisionados a votar por los mejores punteos. ¿Por qué? Que de nuevo pasó, regresando a cómo han funcionado las comisiones de postulación, que dice la ley de comisiones de postulación que hay que evaluar los méritos académicos. Y entonces, se volvió, ahorita hubo un caso en donde un profesional presentó que en cosa de año, año y medio había sacado 2 posgrados y no sé cuántos diplomados y cosas por el estilo. Porque entonces decir, los cartones, los títulos, no garantizan que se cumple con la capacidad. ¿Qué otro tema ahí muy importante? Esto que aparece aquí de perfil y requisitos. Eso justamente, ¿cuáles son los requisitos para el cargo? Hay unos requisitos que están ahí indicados que son constitucionales. Reconocida honorabilidad y méritos de honradez, capacidad e idoneidad. Esos son constitucionales. Vamos a hablar un poquito de estos, pero también de los otros. ¿Sí? ¿Qué es la honorabilidad de una persona?
que una persona es honorable, que su actuar es acorde a principios y valores éticos. Pero el requisito que dice la Constitución no es solo eso. No es que la persona sea honorable, es que sea reconocido. O sea, que el resto, que un grupo, que una colectividad, lo reconozca como honorable. ¿Y cómo jodidos hacemos para saber si una persona es reconocida o no honorable? Pregunta difícil y creo que casi imposible respuesta. Lo que sí es cierto es que con presentar un documento, ni por asomo. Y un documento que lo que dice es no tiene sanciones. No tiene sanciones porque no lo han cachado. No tiene sanciones porque ha comprado a quienes imponen las sanciones. No tiene sanciones por la razón o no tiene sanciones porque es honorable. O sea, lo que sí es un hecho es que presentar un papel ni por asomo hace que la persona sea honorable. Y les digo, ¿cómo medirlo? Híjole, no sé. Pero, ¿qué hace uno cuando va a contratar para su trabajo o para su casa o algo, una persona? Lógicamente, si alguien va a estar eh, en la casa, yo tengo 3 hijas, ¿verdad? Y que se necesita a alguien que haga, ¿qué? Un plomero, un jardinero, y mis hijas pequeñas y todo, yo quiero saber quién es el jardinero que va a llegar, que no estén en riesgo mis hijas. ¿Y qué hago? Pues pregunto, pido referencias, o sea, alguien me recomienda algo, o sea, ¿verdad? Sobre todo, si yo me tengo que venir a dar una ponencia a la Cámara de Periodismo y mis hijas van a estar solas ahí con un tipo, o sea, pues quiero saber quién es. Pues eso que parece tan simple y tan poco técnico, démosle un poquito más de pensamiento, o sea, si lo hago yo para lo que más quiero mis hijas, pues sí, ¿por qué no hacer algo parecido? Algo parecido para ver quién va a ser el que va a dirigir el Ministerio Público. ¿Quién da referencias de esa persona? La Cámara de Periodismo dice, no, miren, este profesional es súper bien y lo hemos seguido toda su trayectoria, hemos visto cómo resuelve y que estuvo por Cobán, que estuvo por Zacapa y no sé qué, y los periodistas de ese lado lo conocen. Y no, miren, para nosotros es una persona brava. Chica, hey, que lo venga a decir alguno de los actores en ese extremo de polarización. Ah, es que este es bueno, que no sé qué, porque es de los míos. ¿Verdad que eso es lo que quiero? Entonces, de nuevo, no está fácil, no es ni por asomo fácil, pero seguro, como se está haciendo, no funciona. Entonces, hay que ponerle atención a eso, cómo vamos a medir la capacidad. Nadie nace sabiendo, eso está clarísimo. Es sobre la marcha, es ir aprendiendo. Bueno, pues entonces veamos cuál ha sido esa trayectoria, cuál ha sido el aprendizaje de una persona o la capacidad. Les voy a contar, como aquí no hay nadie que maneje información, ¿verdad? Y lo que yo diga y no está grabado y no puede llegar a nadie, no me atrevo a contárselo. Hicimos un estudio de sentencias de jueces de primera instancia en la ciudad de Guatemala, porque todo es plata, no había para más. Analizamos sus sentencias, pero no analizamos si habían resuelto bien o mal a favor de, porque eso es el criterio del juez. Analizamos cómo redactaba, analizamos si había una congruencia entre lo que estaba escribiendo en una parte y lo que resolvía. Analizamos si había tomado en cuenta
todos los argumentos, todo lo que habían dicho las partes. Si lo dijeron, que pues ya mire, esto no es cierto, esto sí, esto no, en fin. Cosas así, aparentemente sencillas. Y teníamos la intención de hacer un evento, invitar a prensa y todo para presentar los resultados. Cuando vimos los resultados, en lugar de hacer el evento público, hicimos una guía de cómo redactar sentencias. Hace falta que les diga los resultados de juez. No conformes porque uno se da contra la pared y no aprende a ustedes. Digamos, el año entrante hagámoslo con magistrados de salas. Significativamente peor. Y como les digo, no es de capacidad de interpretación jurídica. No, 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 no es eso. Era redactar. Cómo poder escribir una sentencia. Entonces estamos fregados. Pero eso. O sea, ¿qué otras cosas les puedo compartir de lo que me ha tocado ver en trabajo y todo? O sea, les pedimos, y eso en todos lados, a la gente cuando va a pedir un trabajo, mire, haga una carta y explique por qué le interesa a usted este trabajo. Y tal vez de ahí, ahora con inteligencia artificial, pues puede salir cualquier cosa, pero tal vez de ahí no necesariamente tengo la seguridad de quiénes son los buenos, pero sí se sabe quiénes son los malos. O sea, es que los que no pueden ni presentar, están pidiendo trabajo y no pueden presentar, bien, por lo menos descartados. Las entrevistas, vimos las entrevistas ahorita, pues poco en esos 15, 20 minutos de las entrevistas, poco podríamos formarnos un buen criterio de las personas, de los profesionales ahí. Pero sí hubo varios de los que yo por lo menos si me hubiera defendido, este seguro no, está seguro no. Y entonces se va reduciendo, se va avanzando. Entonces ese tipo de elementos sí o sí hay que incorporarlos. Pero hay algunas cosas que se necesitan para eso. Por ejemplo, que el tiempo no sea tan corto, que haya más tiempo para llevar a cabo estas condiciones de postulación. Yo no sé si es estrategia o no, de repente sí, eso que hasta las 2, 3 de la mañana se quedan trabajando, porque ahí es, y por lo general las decisiones las van tomando esas horas. Pareciera más un consenso por cansancio que porque realmente llegaron a una conclusión satisfactoria. Entonces son de los, reitero, de las situaciones y los problemas que se dan. Otro, la tabla de gradación. Si en efecto, o sea, la tabla es para definir a qué se le va a dar más puntos o no. Pero tiene que haber un nivel mínimo de estandarización. Es que no puede ser, porque les pasa a quienes postulan, y hay profesionales muy comprometidos, muy, no sé, que postulan a todas las comisiones, y pues ojalá esto sea por búsqueda de servicios, de decir, miren, yo puedo apoyar a mi país en esto y demás, pero, puchica, en una tabla de gradación quedan con 80 puntos, en otra quedan con 20, en otra quedan con 30. Pues si es el mismo profesional, es el mismo expediente, ¿por qué es tan diferente eso? Entonces deberían haber, pues, algunos criterios mínimos. ¿Y qué otras cosas? Volviendo a los requisitos. Algo que es fundamental y que no se hace es, deberían las comisiones de postulación, o a veces lo hacen, definir, bueno, en la ley está cuáles son las funciones, cuáles son las responsabilidades que le tocan, en este caso al fiscal general. Bueno, pues entonces califiquemos eso. ¿Por qué? Corte Suprema de Justicia. Supuestamente se buscan a los mejores profesionales del derecho. Toman posesión y ¿qué los ponemos a hacer? Pónganse a administrar, a ejecutar presupuesto.
a definir dónde van a abrir un juzgado. ¿A dónde? O sea, no hace sentido. Veamos cuáles son las funciones. ¿Qué tiene que hacer un fiscal general? Por supuesto, tiene que saber de derecho, tiene que saber de derecho penal, que es el Ministerio Público. Pero, ¿por qué no le pedimos o valoramos mejor a quienes saben manejar fondos públicos, a quienes saben manejar personal, a quienes saben elaborar una política pública? O sea, las responsabilidades, ¿verdad? O que nos diga. Tal vez decir, miren, yo para las mantes soy malísimo y para finanzas no, pero miren, este podría ser mi equipo de trabajo. Aquí está el superfinanciero y el que ha sido 7 veces ministro de Finanzas, y él va a ser el encargado. Entonces, bueno, no lo tiene él, pero ya tiene previsto quién, y es alguien de renombre. Ese tipo de cosas. A los presidentes, a los candidatos a presidentes, ahora se les pide. Miren, díganos quiénes van a ser sus ministros. No, es que no lo digo porque si no quemo, no sé qué. Pero ese tipo de cosas darían confianza. Darían confianza. Es decir, miren, mi equipo de trabajo, el que yo propongo serían estos. Ah, puchi, que están mejor que él, pero qué bueno que estén ahí. Pero, eh, o sea, irle incorporando elementos, no esas fumadas, ¿va? Ustedes no esas fumadas y que el doctor, que no sé qué nombre, o sea, cosas que bien podemos de la vida diaria, de la vivencia diaria, darles un poco de ese elemento técnico y que sean útiles para que funcionen las comisiones de acción. ¿Cómo voy? En tiempo fatal, porque ya vi la hora que es. Perdónenme que hable tanto. Eh, He visto que hay, no sé si leo yo, que hay algunas preguntas aquí. Hay una actualización, quiero ver. Ah, todavía no hay nueva nómina, pero bueno. Y aquí hay comentarios muy valiosos, eso, investigar el pasado. No sé si me ayudan, tal vez, quienes tengan alguna pregunta o algún comentario, hacerlo de viva voz, para que no me tarde más en leer todos los chats, si alguien se anima. ¿No? Bueno, sigamos. Bueno, entonces, alcances de la comisión de postulación. Mucho lo hemos venido hablando en todo esto, pero tal vez lo más significativo, adelante, Conrado Antonio. Está en silencio, Conrado. No tiene audio. No tiene audio, Conrado. Bueno, avanzo. Ah, Ahí está, ¿Me ahora escucha? sí. ¿Me escucha? Ahora sí, Mire, perfecto. yo estaba escuchando su exposición, muy buena, pero fíjese que si nos retrotraemos a periodos pasados, el problema de las comisiones de postulación siempre ha sido el mismo. Lo que pasa es que años atrás no habían redes sociales, no había, pues ese papel de información y fiscalización lo hacían nada más los medios convencionales. Eh, y habían algunos detalles que se pasaban por alto o que en ese tiempo no eran muy relevantes. Lo que pasa es que ahora hay más procesos de verificación, de fiscalización y también la existencia de redes que hacen más ruido de todo lo que se vive adentro. Siempre ha habido, desde que empezó este proceso, siempre empezó mal, donde no se elegía a los mejores juristas, sino a los que estaban atados a redes de poder. Yo me recuerdo que en el tiempo cuando Castresana y la CICIG vetaron a una Corte Suprema, pues se votó la mitad. Incluso los que se había votado, iba Tel Maldana, en ese tiempo la prensa la destazaba. No había muchas redes, ¿verdad? Tratarla de lo peor. Iba también alguien que yo conozco muy bien por ser de Chiquimula,
Este señor toda su vida trabajó 32 años como oficial de un juzgado de trabajo y de oficial de juzgado de trabajo saltó a ser magistrado de Corte Suprema de Justicia. Ahí lo vetaron porque lo señalaban con estructuras muy oscuras de poder. Pero el señor ese fue 2 veces magistrado de la Corte Suprema y acaba de entregar una magistratura del Tribunal Supremo Electoral, en donde ahora algunos medios, como una conocida cadena de radio, lo llamó el ángel de la democracia. Entonces yo creo que también ha saltado mucho la conveniencia sectorial, como lo decía usted a un principio, de quienes entran y quienes quedan fuera. Hoy escuchaba un conocido podcast de una pareja ahí de muchachos que los vinculan mucho al gobierno, o por lo menos se intuye que defienden mucho al gobierno. Había uno que decía, a mí no me gusta la lista de los 6 que se había presentado al presidente, y de ellos, licuando no salió uno bueno. Es decir, ¿cómo es que uno como periodista puede atreverse a hacer un señalamiento de esa naturaleza? Periodista o no periodista, ¿verdad? Porque ahora realmente hasta uno ya de viejo periodista ya se confunde en si realmente esta gente es o no es, porque ha cobrado mucha relevancia aún con planteamientos muy sesgados y a veces hasta fuera de toda lógica y racionalidad, pero tienen mucho impacto que después la gente repite lo que esta gente dice, incluso colegas los elevan a la categoría de lumbreras en análisis político. Entonces, para concluir, yo creo que este problema hoy se agravó porque también tiene que ver con el cansancio ya de nuestro sistema político. Desgraciadamente, la justicia en Guatemala se politizó. Aquí ya no es justicia, sino que aquí es interés político el que se aplica manipulando la justicia, manipulando las leyes. Entonces yo creo que aquí tiene que haber un análisis profundo y una intervención real, pero de la auténtica sociedad, no aquellos grupos que nosotros mismos etiquetamos como miembros de la sociedad civil, que son los grupos eternamente interesados en procesos de selección y en colocar a gente de su interés muy, muy particular. Yo creo que también aquí a la prensa debe haber un debate también y permitir la participación de actores ajenos a estos grupos para que realmente intervengan en ver cómo se moderniza también la política que tiene que ver mucho con el sistema de justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Pues sí, en efecto, ¿verdad? Es un hecho. Con la incursión de redes sociales y la difusión tan rápida y ágil de la información, por supuesto, vienen muchas ventajas, pero también muchos riesgos, muchos desafíos. No me voy a detener en eso, pero solo contarles, antes del 2010, de las comisiones de postulación, cómo funcionaban era, se reunían ellos y ellos llamaban a los profesionales y les decían, mira, estamos hablando y salió tu nombre, ¿no querés mandarnos tu expediente para magistrado X o Y? O sea, era en total reserva. Y lamentablemente no hay cómo contradecirle a las personas que dicen, pero miren, ¿y quiénes eran los magistrados de antes y quiénes son los de ahora? Y eran una diferencia enorme en cuanto a ese reconocimiento, ese prestigio. Bueno, pero pues al final de cuentas tenemos que ir adaptándonos a las cosas y hacer ajustes. Entonces, no nos vamos a tener en eso, ¿va? Pero el vaso medio lleno, medio vacío. Y todos lo sabemos eso. ¿Y cuál es la perspectiva con que lo damos? El tema es que una comisión de postulación, la perspectiva con que debería iniciar su trabajo es buscar a los mejores profesionales. Pero ¿en qué se ha vuelto? Y no es culpa de un comisionado, de los comisionados en general. Se ha vuelto en un ejercicio de cómo excluimos profesionales. Y entonces por eso se vuelve tan importante los papeles, los documentos, porque pareciera que la perspectiva es cómo logramos sacar que no entren, 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 que
Entonces, ¿qué pasa? Vamos sacando y sacando y sacando, y cuando toca elegir, hay que elegir entre lo que hay. ¿Y por qué? En alguno de los chats alguien mencionaba que si hay buenos profesionales en el país, por supuesto que los hay, muchísimos, pero incluso aunque estén comprometidos con el país, dicen, no, yo a esto no me meto. Y lo acabamos de vivir, y les voy a contar, este año. La primera elección que hubo de estas de segundo grado fue la del Tribunal Supremo Electoral. Les invito, porque ahí están publicados y demás, quiénes son los profesionales que presentaron papelería. Y de verdad habían unas personas de respeto indudablemente reconocidas, de amplia trayectoria. Habían varios muy buenos nombres. O sea, se hubiera podido sacar unos 2, 3 tribunales supremos electorales de lujo. ¿Qué pasó? Ninguno de estos llegó. Luego vino la elección de la Corte de Constitucionalidad, Congreso, Presidente y cada uno de nosotros. Vean, y había también buenos profesionales, reconocidos profesionales. ¿Qué pasó en el MP? Ya no solo se redujo significativamente la cantidad, solo 45, 47, sino también el perfil, el conocimiento, el reconocimiento de los que presentaron ya era menor que en los otros dos procesos. ¿Por qué? Porque la gente dice, miren cómo funciona esto, ¿para qué me voy a meter? ¿Para qué me voy a exponer? ¿Para qué voy a arriesgarme a que cualquiera diga en redes sociales lo que se le dé la gana, sea cierto o no, y que eso lo pueda hasta afectar mi prestigio? Entonces, son de los problemas que existen. Y, de nuevo, las comisiones de postulación, o sea, si lográsemos cambiar esa perspectiva, decir, miren, dedíquese a buscar. Va, ¿qué no le convence a este candidato? ¿Cómo podemos hacer para obtener más información? Pidamos más información. Veamos quiénes se atreven a dar buenas referencias de esta persona. Las malas ya están, o sea, está el procedimiento, tachas y todo. Pero veamos quiénes se atreven a decir que esta es una buena persona, es un buen profesional. Si nadie se anima, ¿qué me dice eso? Si los que se animan son desconocidos, pues no me ayuda, ¿no? Pero si los que se animan es gente de reconocimiento, de prestigio, de verdad, y no es broma lo que les digo, o sea, algo como periodistas, imagínense decir, miren, sí, yo tengo 15 años de ser periodista y he seguido la trayectoria, yo sé, y otro periodista dice lo mismo, y otro, o sea, ¿por qué voy a dudar yo de eso? O por lo menos voy a tener más elementos y más insumos que si lo hago, sin ese elemento. Por tiempo voy a avanzar, que me faltan creo que 1 o 2 diapositivas. Bueno, esto, la importancia de la información de los procesos, publicidad y transparencia. Por supuesto que es fundamental. Y el que haya esa publicidad y esa transparencia nos ha permitido darnos cuenta, incluso hasta de casos y situaciones que rayan el cinismo o se pasan el cinismo. Cosas absurdas. En este proceso, más allá del corazón donde se pueda tener o no, hay 2 casos y uno jala para cada lado. El caso del ministro de Gobernación, Marco Villeda, que tiene 30 años de ser juez y resultan diciendo que no tiene trayectoria, que no tiene experiencia. Si ha sido 30 años juez, o sea, no, hombre. Si no les gusta porque es ministro del presidente, pues digan, no voto por él porque que no quiero a nadie del presidente, no sé, pero que digan que es porque no tiene trayectoria, no, hombre, es verle la cara a uno, o sea, es quererle ver la cara a uno. Y del otro lado pasó también lo mismo, del otro bando,
con uno que fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Tendremos nuestra opinión si fue buen, mal magistrado, pésimo magistrado. Pero fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Entonces no digan que no tienen los requisitos. O sea, por eso, digamos, mire, fue terrible. Fue terrible, magistrado. No se díganlo, pues. Pero no digan que no tiene requisitos. O sea, es ese tipo de contradicciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede pensar la población? ¿Qué puede generar ante la población? Justamente, y ahí en el chat está, que es una farsa. Es una farsa, o sea, es que no sé si logro expresar, por eso es que les decía lo de las expresiones y gestos y todo, es que de verdad, hombre, eso es absurdo. Así no estamos haciendo un proceso para buscar a los mejores. Seguro que no. Entonces tenemos que cambiar el chip. Tenemos que cambiar el chip de qué es lo que queremos hacer. Y esto, que veo que ya cada vez menos tiempo, y en lo que ustedes pueden ayudar inmensamente. De verdad, es algo, no sé por qué en este país, tengo información de algunos otros y no somos los únicos, debo decirles, pero tenemos tan pervertido el concepto de lo que es público que nos estamos paseando en nuestro país. ¿Por qué? Porque Guatemala, y reitero, otros países, se cree que lo público es lo que no es de nadie y no lo que es de todos. Lo que es público es de todos y a todos nos debería de importar, a todos nos debería interesar, a todos nos deberíamos estar comprometidos con lo público, porque es lo de todos, hay una parte mía ahí. Y el ejemplo es grotesco, es feo, pero igual lo voy a hacer. Si yo les digo, piensen, imaginen, visualicen un baño público. De miedo, por decir poco. Visualicen nuestro baño. Muy sencillo, muy humilde, que sea nuestro hogar y todo, pero nuestro baño nos preocupamos de tener limpio, no digamos ya cuando le ponen que candelitas y que no sé qué cosas y todo, pero al final de cuentas, o sea, y dense cuenta, el baño público así como, o sea, si tengo que entrar, pues ni modo, pero no es algo que yo quiero. Y el baño privado, o sea, lo privado, lo mío, eso sí lo cuido, eso trato de cuidarlo lo más que pueda. No quiere decir que lo privado no lo cuidemos, o sea, si es mío. Pero si no valoramos, y ahí ya lo quiero decir ya un poquito más correcto, si no valoramos lo público, la cosa pública, el servicio público, pues entonces, o sea, ¿cómo podemos decir que queremos lo mejor si nosotros mismos no lo valoramos? Y otra palabra fea, queremos ser una sociedad mediocre. La palabra es horrible. Pero ¿qué es la mediocridad? Puedo hacerlo mejor, pero no. Y expresiones, ahí se va. Ah, no, hombre, ahí se va. Ay, la nómina, no, hombre, ahí se va la nómina. Ahí, hombre. Ahí lo que estamos diciendo es, pudo ser mejor, pero no, hombre, no importa, ahí se va. Y es nuestro país, hombre, es nuestro país. ¿Y por qué les decía que usted, porque es parte de eso, o sea, el dar a conocer, o sea, lo público es de todos, lo público nos tiene que importar a todos. Y mientras más nos importe, más posibilidades hay de hacerlo un poco mejor. No vamos a pasar de la situación en la que estamos a la situación soñada en instantáneo.
Pero tenemos que ir dando pasos hacia eso. Y un paso importantísimo es quiénes van a ser las autoridades del sistema de justicia. Se ha vuelto, y no le hemos dado la atención debida, tanto o más importante que los otros organismos de Estado, el sistema de justicia. Hoy por hoy, nada. En este país tiene mayor peso que lo que diga la Corte Constitucional. El presidente puede decir y hacer algo, pero si la Corte Constitucional le dice que no o que lo haga de otra forma, no. El Congreso, igual. La Corte Suprema de Justicia, igual. O sea, estamos cayendo ya en un nivel de concentración del poder en la Corte de Constitucionalidad. Dámosle atención. Y qué bueno que ya se le pone más atención. Pero ahí es algo importante. Y así en cada uno de los cargos relevantes. De fiscal general, por supuesto. Y ojalá algún día nos pongamos de acuerdo en algunos conceptos básicos. ¿Qué es un juez independiente o qué es un fiscal independiente? ¿Es el que piensa como yo? ¿O el que no importa de quién sea amigo, quién sea pariente, qué sea, va a resolver conforme lo que él cree, conforme lo que él piensa? Y a eso es a lo que tenemos que ir apostando. Se vale pensar diferente. Es que hablamos de diálogos y todo, pero realmente son monólogos con muchos actores. Solo me junto a hablar con los que piensan como yo. Sentarme a hablar con alguien que piensa totalmente opuesto a mí, si quiere ganas. Tenemos que aprender. Tenemos que aprender a hacer eso. Tenemos que respetar la forma de pensar y sobre todo, en el caso de los tribunales, la forma de resolver quienes han llegado por un procedimiento correcto. Y como les decía al inicio, no podemos meter presos a los magistrados solo porque son pro CICIG contra CICIG, ni uno ni otro. Eso sí, si para resolver recibieron plata, hicieron tráfico de influencias o cualquier otra cosa mañosa, pues ahí sí son responsables. Pero no porque piensen de una forma. Y de verdad, es bien importante y espero haber logrado trasladar un poco esto. Quien dirige el MP es un cargo importantísimo en este país, porque va a orientar esa persecución penal. Y lo que no se puede hacer es que se persigue a unos y otros no. Porque entonces va a ser una permanente lucha de poder de tener ese control, de perseguir, o sea, no perseguir a los míos y perseguir a los enemigos. Y no se trata de eso. Por eso les ponía los artículos al inicio. Esa imparcialidad, esa objetividad, esa independencia. Entonces, pues bueno, dejo un espacito si todavía hay algún comentario, alguna pregunta, reclamos también varios, pero es parte de lo que se vale, ¿verdad? O sea, entonces, pues de verdad espero haber al menos motivado e invitado a reflexionar sobre algunos temas, algunos elementos que van más allá de un procedimiento o algo que dice una ley o algo, sino esa era la intención. Así que gracias por su atención, gracias por estar las casi 2 horas escuchando de forma virtual y reitero, quedo a la disposición para cualquier comentario o incluso pues al principio, y ahí lo vieron las diapositivas, que mi principal actividad es en ASI, es un centro de investigaciones y estamos a la orden y a la disposición para vamos a servir.
Gracias, Pablo. Pues yo dejaría el espacio para una o dos preguntas y si no, pues eh, nos despedimos y creo yo que pues fue una clase de muy gran nivel, ¿verdad? No sé si abrimos para una o dos preguntas muy puntuales, ¿verdad? Por el tema de que ya faltan 4 minutos para las 5. ¿Puedo opinar, mi estimado? Adelante, Misael. Muchas gracias, Rodrigo. Felicitaciones ahí a Lick de Así es por su exposición el día de hoy. Eh, Entendí que una de las soluciones para estas elecciones de segunda vuelta en todos los ámbitos sería que se elijan no todos juntos, sino eh, de una manera, de un porcentaje. ¿Cómo hacer para cambiar eso en la ley actual? ¿Cómo hacer esa propuesta para que realmente tenga el auge y no se siga metiendo incidencia política en este tipo de elecciones o intereses muy particulares de ciertos sectores en este tipo de elecciones? La respuesta es bien breve y pero tenemos que animarnos a hablar de reforma constitucional. Claro, eso está en la Constitución y esa es la Constitución donde hay que reformar. Para llegar a eso, pueden haber algunos pasos previos. Revisemos la ley de comisiones de postulación, veamos qué se puede mejorar en esa ley y en otras leyes. Pero nuestro objetivo, nuestro destino es, si no reformamos la Constitución en estas cosas, pues vamos a seguir. Y nos tardamos 5 años en encontrar algo que sea mejor que los que quieren hacer las cosas mal, se tardan 3 meses en ver cómo burlar. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas tardes. Yo escribí algo ahí, pero creo que no se ha podido leer. Muchas gracias por la presentación y pues por todo el diplomado que estuvo muy interesante. Mi pregunta es para el licenciado, ¿cuál se atreve usted a decir que podría ser el escenario del proceso que está en marcha? Sí, miren, viendo la correlación de fuerzas en la comisión, no hay ningún grupo que tenga los 10 votos necesarios para poner a los que se les dé la gana. ¿Sí? Lo cual está bien, ¿va? Porque aquí ahora es el grupo contrario y, uy, no, ¿va? Pero, entonces, sí tienen poder de bloquear. ¿Qué quiere decir esto? Que los extremos, o sea, ni Consuelo Porras ni Marco Villeda van a entrar. No importa qué, no importa cuántas veces la CC le dé vueltas a esto, no van a entrar. ¿Por qué? Porque son las figuras más emblemáticas de los extremos en los que estamos. Entonces, van a tener que ir buscando entre ellos. Hay quienes dicen, miren, con uno bueno que llegue y ya ese que ponga el presidente y ya. No es tan así el asunto, porque por cualquier cosa, a la hora que haya que sustituir fiscal, tiene que ser de los otros 6, de los otros 5 que quedan. Entonces, yo creo que lo que va a terminar, a ver cómo termina la sesión de hoy, pero va a ser casi lo mismo que la nómina que regresaron. Si habrá cambio, habrá en uno, pero va a ser muy parecida a esa nómina. Y dentro de eso tendrá que elegir el presidente. ¿Cree usted, le saluda Reinaldo Díaz de Cobán Alta Verapaz, cree usted de que en un momento dado puedan tener una serie de, podrían ser amparos para hacer acción dilatoria y que en un momento dado pues solo vengan a que a que Consuelo pues obviamente no siga pues, pero que salga ¿cómo le llaman De que su equipo, siga la misma administración. Sí, por supuesto, digamos, pasó 2012 y fueron 6 meses más y al final pues es complejo realmente esa situación. de hecho pasó en 2010, yo estuve en la primera comisión de postulación con la ley de comisiones de postulación,
que fue fiscal general en 2010. A mí me tocó integrarlo. Ni idea de todo lo que iba a pasar después, ¿verdad? Pero el tema es eso. Tuvimos una Corte Suprema de Justicia 4 años que prolongó su periodo. Entonces, no debería ser así. Ojalá no sea así, pero por supuesto que es una posibilidad que los amparos entorpezcan el proceso. Ahí la responsabilidad es de la CC. De la CC. Y la CC no puede venir a decir que quieren a X o Y persona. Eso sí no lo pueden hacer. O sea, si llegan a decir eso, pues sí, ya ponemos la luz porque eso ya es un rompimiento constitucional. Entonces, sí pueden darse esos amparos que retrasen el proceso. Todavía estamos a tiempo, es 17 de mayo que se tiene que dar el cambio y parece una simpleza, una formalidad, pero es bien significativo que el 17 de mayo haya nuevo fiscal general, porque es lo que dice nuestra Constitución y es lo que tenemos que lograr exigir. Ok, bueno, yo creo que concluimos con estas 3 preguntas. Gracias, Pablo, por estas 2 horas, creo yo, de información densa, pero que fue demasiado clara, ¿verdad? Creo que llegó a todos la importancia de entender todos estos procesos y de por qué como periodistas necesitamos ser objetivos, ¿verdad? Y para la Cámara Guatemalteca de Periodismo, pues fue un placer que nos hayas acompañado este viernes. Entendemos que pues a veces 2 horas es bastante tiempo y gracias por habernos donado tu experiencia, tu conocimiento. Para nosotros solo queda agradecerte ser parte de este proyecto. A ustedes gracias, como dije al inicio, gracias por la invitación y por tener este espacio tan valioso. Gracias, Pablo. Y Gracias, pues saludos de Petén, gracias. para todos los periodistas, los felicito por haber concluido estos 6 cursos, ¿verdad? Pues fueron temas bastante interesantes, temas de las elecciones de segundo grado que se le conocen así en Guatemala, que este año pues fueron varias y siguen siendo varias y van a seguir siendo noticia en preparación pues para cambiar de gobierno ya casi en 2 años. Bueno, para la Cámara siempre es un placer apoyar al gremio periodístico con estos cursos para que pues nos vayamos fortaleciendo académicamente. Recuérdense que sus diplomas van a ser enviados por Drive para que ustedes los descarguen. Por favor, verifiquen que sus nombres sean los del Zoom, los correctos, ¿verdad? Porque a veces nos aparecen apodos y eso genera a veces mucha confusión. Y no me queda nada más que decirles adiós. Nos vemos en un par de meses. Esperemos con un nuevo diplomado, o 3 meses, o hasta fin de año. Gracias, nos vemos. Muchas Gracias, gracias, buenas tardes, Rodrigo, a tu bendiciones. familia. Saludos, Gonzalo, buenas tardes. Muy Esperamos amable, un momento un un gusto diplomado poder saludarlos presencial. también. Bendiciones. Muchas Colegas. gracias. Adiós, bendiciones, colegas.